Homo 1, Fajardo, Sapiens. Es que está bien. Me gustó como dijo Sapiens. Pensamiento. No, sin duda que no. Colombia ha tenido unos grandes problemas que no tengo duda alguna que son, por supuesto, han sido un obstáculo muy grande para ese tipo de desarrollo. En Colombia nosotros hemos vivido con violencia hace décadas. La violencia ha consumido la energía de nosotros. Ha sido un factor que nos impide para el desarrollo, para avanzar en la educación, en la ciencia, en el conocimiento, la innovación, que yo creo profundamente en eso. Y por eso es que estoy en política, porque yo creo que podemos avanzar y por eso tenemos que superar la violencia como forma recurrente en nuestras vidas. Por ejemplo, fíjense ustedes, haciendo un poco de especulación en este terreno, yo permanentemente estoy diciendo nosotros tenemos que aprender a ser diferentes sin ser enemigos en Colombia. Esa materia todavía no la tenemos y estamos con la naturaleza y ese es un grado superior de relación. Entonces, por ejemplo, el tema ambiental, a mí me parece, y esto lo he aprendido porque yo nací en otra generación, pero pues eso es lo mágico de todo esto. A mí siempre me parece el mundo interesante el que viene, así sea complejo. Pero yo he aprendido el sentido del tema ambiental como un tema donde está la solidaridad, la cooperación, donde hay proyecto común. Eso es extraordinario. Ahora nos falta recorrer mucho en Colombia. Repito la frase. Nosotros todavía no somos capaces de ser diferentes sin ser enemigos y la violencia es un mecanismo recurrente para la diferencia. Todavía nos falta mucho por caminar, pero bueno, yo soy optimista. Si no fuera optimista no estaba aquí sentado, estaba en los Andes, que era donde yo era profesor titular de matemáticas, o en la Nacional en un seminario de lógica matemática, pero yo creo profundamente en la especie humana, creo en esta condición, creo que nos podemos transformar, creo en la esperanza, yo creo. Pues ya que estamos en esos términos y en ese léxico, pues es una evolución. Y la naturaleza, yo comentaba ahora en la conferencia que estaba dictando acá, que estaba presentando nuestra propuesta ambiental, yo conversaba y explicaba que para mi generación, yo voy a cumplir 62 años, yo crecí en una generación que el tema ambiental no era considerado como parte fundamental de nuestra vida, formalmente. Y hacíamos muchas cosas que hoy nunca haríamos. Pero el mundo se va transformando, van pasando cosas. El avance de la humanidad va creando nuevas necesidades, nuevas realidades y vamos evolucionando. Y el hecho fantástico es que hoy entendemos como gran riqueza la naturaleza y la biodiversidad. Yo vengo de una cultura desde hace mucho tiempo que era la cultura antioqueña, que era la cultura que iba colonizando, que la naturaleza era un enemigo, que enfrentarse a la naturaleza era la lucha por la supervivencia. Y hoy la supervivencia significa cuidar la naturaleza, entender esa riqueza, convertirla en una riqueza social. Esa es la evolución. Me parece mágico y extraordinario. La gente entiende la velocidad de ciertas posibilidades, no sea en No, porque es que uno no entiende de manera súbita y para eso estamos los profesores, para eso están las personas que entienden de la condición humana, de los retos, de las necesidades. Hay elementos que son difíciles de entender y eso no es porque la gente es tonta o porque que no es consciente, es porque la vida tiene diferentes dimensiones y los que podemos entender pues tenemos la obligación o el reto de ir explicando. Y yo estoy seguro que si se hace esto con cuidado, si se entiende, yo soy reiterativo en explicar cuando explico, si se entiende que esto es una sucesión de pasos y que los primeros pasos pueden tomar un poco más de tiempo, pero después se puede avanzar, estoy seguro que mucha gente va a entender. Pero para muchos es una discusión abstracta. Cuando usted a una persona en Bogotá le dice que el agua está escasa y todos los días puede abrir, ¿cómo se dice aquí? La llave, se me olvidó, la llave, el grifo. El grifo. Dice, pero ¿cómo así? Y no es que sea tonta la persona, sino la forma como se vive. Y ese es el reto, entre otros, de nosotros los políticos,
de nosotros los políticos que somos profesores y que entendemos la política como una forma de explicar, de conectar, de transformar. Eso es lo que yo hago todos los días, a todas las horas. Es su primer día de presidente. ¿Cuál es su primera gestión en el tema de la Mire, nosotros el primer día de presidente, yo lo he dicho, ese día presentamos el gran pacto por la educación en Colombia, que lo empezamos a construir desde el día que fui elegido. Un día después de haber sido elegido ya estamos convocando a la sociedad colombiana para tener gran parte del pacto por la educación en Colombia. Ese es un reto político. ¿Puedo explicar qué significa el gran pacto por la educación en Colombia? Claro, Bueno, por favor. entonces se los explico. Y siempre lo explico con una pregunta que me permite provocar. Cuando tengo la oportunidad de dirigir a muchas personas como con ustedes en este momento. Vengo a dictar una conferencia. Yo pregunto, ¿quiénes saben acá cuál es el plan de educación, el Plan Nacional de Educación de Colombia del 2016 al 2026? Aquí también a todos los que están a nuestro alrededor, probablemente nadie o uno. Eso significa que tenemos planes, esa es la ruta que va a seguir Colombia y nadie la conoce, significa que no tenemos ni plan ni ruta y no hace parte del proyecto nacional. Conmigo como presidente, lo primero que hacemos es convoco a las diferentes instancias de participación inicial en la sociedad colombiana. Estoy hablando de los políticos, congresistas, mandatarios locales y regionales, a empresarios, a todo el mundo, por supuesto, de la educación, del conocimiento, diferentes expresiones de la sociedad civil, y nos sentamos y decimos a qué le vamos a apostar en educación en estos 4 años para empezar la ruta de Colombia a hacer de la educación el motor de la transformación. Por eso estamos en política, para liderar, para poner retos, para poner objetivos, y los que estamos en la política y en el poder tomamos decisiones para llegar allá. Entonces eso es lo primero que empezamos a construir en ese gran pacto nacional. Cada quien participa tiene una responsabilidad, que es parte fundamental de la transformación y el desarrollo de los territorios y en el tema ambiental. Si usted no es protagonista de su desarrollo, no pasa nada, porque está viendo otros que hacen con muy buenas intenciones a veces. Entonces convocamos, cada quien queda con una tarea, quedamos con unas responsabilidades básicas, asumimos esas responsabilidades, hacemos seguimiento y empezamos a movilizar la sociedad colombiana y la vamos a narrar otra historia desde la educación. Ahí queda perfecto el tema ambiental, porque nosotros tenemos que construir por primera vez en la historia de Colombia, nosotros, una historia de país distinta a la que nosotros hemos vivido, ya lo mencioné anteriormente, y es, ¿qué nos ha unido a nosotros en Colombia? La violencia, que se convierte en miedo, y todas las expresiones que vienen a continuación, y hoy la indignación por la corrupción, pero eso es unirnos de manera negativa, y nosotros no hemos tenido un proyecto de país en el cual digamos todos vamos juntos. Lo único que nos hace colombianos en ese sentido de todos juntos es la Selección Colombia, Nairo, los deportistas, los artistas, la cultura, y nos sentimos orgullosamente colombianos, pero nosotros no hemos tenido como sociedad un proyecto de país que nos permita construir, avanzar, que saque lo mejor de nosotros. Ese gran proyecto tiene una palabra educación, pero mucho más amplio que educación, pero la apuesta por el talento, la capacidad por la riqueza de nuestra gente. Y ahí está el tema ambiental. Yo aquí planteaba algo que me parece bien importante, y es, estamos en esta entrevista, ustedes hacen parte de un mundo sofisticado del tema ambiental, ¿sí? Pero ¿cuál es el proyecto de educación ambiental para Colombia? Educación ambiental entendida en los colegios, hay proyectos ambientales, hay algunas expresiones, hay comunidades que trabajan, ONGs que trabajan bien, algunas corporaciones autónomas regionales tienen proyectos, pero no tenemos un proyecto ambiental de país que mire múltiples dimensiones. Eso es parte de lo que tenemos que hacer, y ahí queda desde el primer día, y fuera de eso se puede. Bueno, aquí son varias cosas las que vamos a tener que hablar acá, pero una, yo creo que en términos generales, una comunidad, una persona que se educa, la probabilidad de ser corrupto es mucho menor. De eso no tengo duda. Tenemos que revisar cuál es el proyecto de educación, etcétera, pero cuando conmigo como presidente va a ser el proyecto, y además yo soy un profesor y el presidente va a ser un profesor. No es cualquier cosa, porque nosotros, los que gobernamos, y entre otras cosas, por eso entré yo a la política, yo entré a los 43 años, es que yo no crecí en este mundo. Yo nunca en mi vida me imaginé que yo iba a ser candidato presidencial.
ni alcalde ni gobernador. Pero nosotros, quienes tenemos el poder político, somos los primeros educadores de la sociedad. Todos los reflectores están centrados en el presidente donde esté y es la primera persona en educar a la sociedad. Si yo, como gobernante, estamos liderando este proceso con nuestro gobierno de educación, de todas estas cosas, todo Colombia va a escuchar. Es una oportunidad única. Y ese es un reto político, porque así estamos transformando la cultura ciudadana, que es parte de nuestra forma de entender la política y lo público, la cultura ciudadana para la convivencia, la cultura ciudadana de la legalidad, que son dos temas que tienen que ver con el tema ambiental. Pero dicho todo esto, volvamos al punto de la corrupción y algo que señalaste, que son la cantidad de leyes que hay en Colombia y si uno mira los papeles, está todo resuelto. Esa es una enfermedad colombiana muy grande y no hemos evolucionado mucho ahí en ese aspecto, porque aquí se cree que para cada problema una ley y la ley resuelve el problema, y esa es la falacia más grande de nosotros. Y así no se resuelven los problemas. Doy un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. El fiscal anticorrupción de Colombia fue capturado por corrupto. Hoy 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia hacen parte de lo que han denominado el cartel de la toga, los que mejor conocían todas las leyes. Es un problema profundamente ético. Por supuesto que necesitamos leyes, ni más faltaba que yo fuera a decir que no necesitamos leyes, pero nosotros creemos que con la ley se resolvió el problema y esa es la falacia colombiana. Entonces tiene que ver con la política, yo creo, y lo he visto, y es la corrupción llega al poder a través de las elecciones. Y ahí es donde está la primera batalla contra la corrupción. Elegir a personas que sean honestas, y suena trivialidad lo que estoy diciendo, y usted le pueda mirar las manos, que pueda ver su recorrido, porque los que no pagan para llegar pueden llegar a gobernar para todos, y gobernamos con la clave de todo esto que es transparencia, que se vean. Claro. Esa es la esencia de la lucha contra la corrupción después de todo. Entonces, ese es el reto, es un reto político en Colombia. Vamos a encontrar, así como había unos congresistas que estaban en relación con el fiscal anticorrupción, negociando para que el caso de ellos no lo estudiaran o se los archivaran, pasa también con mucha parte del mundo de la ilegalidad en nuestro país, que tienen influencias, que compran partes de la justicia, o a veces el Estado colombiano, con tanta cantidad de cosas que tenemos encima, nunca llega a esos territorios, ni les importa ni les mira, y eso es parte, a mi modo de ver, un gran reto de Colombia. ¿Cómo garantizar que se evalúen criterios más técnicos de impacto acumulativo sobre muy difícil encontrar un espacio más complejo, y esto no es de orgullo, sino de realidad, y que yo quisiera que no fuera así, el Bajo Cauca. Yo sé qué significa la minería del oro. O sea, a mí no me están dando una lección que diga la minería del oro es la más destructiva, pero como yo soy matemático, una de las partes que sirve todo esto de estar en la política, porque yo soy un matemático y además el área de mí es la lógica matemática, de todas las áreas es la lógica. Eso hace parte de incorporar esto. ¿Cómo se incorpora? Pues la forma como entendemos la política. Por eso cuando yo hago esta presentación pongo primer punto el tema, entender que es una riqueza, lo ambiental, entenderlo como riqueza, como condición para el desarrollo. El orden de los factores altera el producto, yo utilizo esa expresión. Y de esa forma quien llegue al ANLA, pues tiene esta visión. Pero además, dentro de todo lo que ocurre en este Estado colombiano, que es muy dramático porque habitualmente se habla como si nosotros viviéramos en otro planeta, así con las leyes, pero los que hemos estado en el territorio, usted está en el Bajo Cauca, bueno, vamos a resolver este problema con la minería del oro, que hay la ilegalidad, la minería ancestral, todas las personas que están allá están por razón del oro, porque los españoles llegaron allá antes que llegar a Medellín a explotar el oro y a sacar oro, y allá se vive de esa manera. Entonces muchas veces se desconoce esto y se da una fórmula genérica para resolver el problema. Entonces, parte del lío que nosotros tenemos no solamente es la ANLA, sino la desarticulación del tema ambiental en Colombia. Entonces está el ministro del Medio Ambiente, está la ANLA, está la ANM, Agencia Nacional Minera, el ministro de Minas y el ministro del Medio Ambiente nunca conversan, están los diferentes institutos, no hay articulación.
Y nosotros que estamos en este mundo aquí, ustedes que lo entienden mejor que yo, el mundo de la complejidad de lo que es un ecosistema, sabemos que tienen que estar articulados para poder avanzar en las soluciones. No hay ningún tipo de articulación. Váyase para un pueblo en Colombia, en el que quiera, y empiezan a llegar funcionarios del Estado y llega uno del Ministerio de Minas. A mí me tocaron 4 ministros de Minas, calcule pues cómo es la situación, van 8 directores de conciencias, y cuando eso pasa significa que ese Estado no funciona. Por eso tenemos una cantidad de leyes, el papel está extraordinario, pero ir al territorio, entender qué pasa con esas comunidades, cómo hacemos como gobierno nacional para llegar de manera articulada al territorio. Yo sé, y sé porque lo he padecido. Muchos no tienen ni idea qué significa llegar a una comunidad. Se habla en abstracto de las comunidades, pero cómo se construye un tejido social, cómo se avanza en una transformación de una cultura, cómo se va avanzando en el tema de la cultura ambiental. Es emocionante y le da sentido a la política, pero de eso hay que saber, eso no lo dan en abstracto. Doy un ejemplo, el Bajo Cauca, repito, más complejo, muy difícil. Yo vengo de Antioquia. Es mi tierra y la quiero, y fui gobernador y estoy orgulloso. Pero más complicado, muy difícil. En una parte usted tiene los cultivos de coca, en la parte de Tarazá y en toda esa región. Tiene el oro. Y entonces allá en ese territorio han llegado las bandas criminales, toda la criminalidad. Allá estuvieron todos los grupos guerrilleros. Las bandas criminales, la corrupción política, porque todo eso está asociado con la corrupción política. Gobernantes asociados con toda esa criminalidad, la parapolítica, por ejemplo, dentro de todo esto. Y usted tiene, entonces, empresas con títulos formales, tiene comunidades que han vivido toda la vida del oro. Hay una informalidad muy grande en la forma como se hace la minería. El mercurio es el sitio más contaminado de mercurio en el mundo, allá en el Bajo Cauca de Antioquia, en Colombia. ¿Sí? Y usted tiene que resolver ese problema. Sencillo. Dificilísimo, por supuesto. Entonces, por ejemplo, cosas que nosotros hicimos. Hay una parte que tiene que ver control y vigilancia militar. Dificilísimo. Articular la fuerza pública para llegar a todo ese territorio. Es un territorio pues rural fundamentalmente. Complejo en las personas porque viven dispersas y en una pobreza tremenda. Además está al lado del nordeste antioqueño, que es uno de los sitios donde hay mayor deforestación en Colombia. Es que para empezar a acumular problemas está ahí en esos territorios. Entonces, tiene que trabajar en procesos de formalización. Con la empresa legal que tiene un título minero otorgado por la nación, cómo se articula con los mineros que están allá, cómo separan los ilegales de los informales, cómo construye una ruta para la informalidad para poder avanzar en un proceso de formalización. Cómo incluir prácticas ambientales responsables para hacer una minería responsable dentro de todo este proceso. Al mismo tiempo, nos tocaba, para que usted vea lo que es esto, el tema ambiental en acción. La devastación que produce la minería del oro, uno va a esos lugares y es como si hubiera llegado a un desierto, hubiera caído una bomba. Reforestación. Trabajar con las comunidades para encontrar otras alternativas. Les cuento una. La apicultura, cómo llegamos allá con un proyecto de cacaos especiales, porque además esto hace parte del conflicto de la restitución. La silvicultura, todo esto hace parte de afectar un territorio. Y entonces tiene que tener un Estado que es capaz de llegar, entender, saber cada componente en un sistema, cómo se relaciona con la una con la otra. Usted puede estar sentado, le voy a poner un ejemplo. A mí me tocó. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Buriticá. Buriticá es una montaña y es una montaña llena de oro. Desde que llegaron los españoles se sabe que está llena de oro. Y cuando yo estaba de gobernador, de repente hubo un deslizamiento y nos dicen murieron 20 personas en Buriticá en unas minas. Si ustedes llegan a Buriticá y empezamos a trabajarle a ese problema desde la gobernación, y espero que lo hayan continuado, es una montaña y aquí hay una compañía minera con un título legal, todo es de ellos, todo. Y aquí sobre esta montaña había más de 3.500 personas escarbando, porque eso es lo más cerca de sacar, meter la mano a la tierra y sacar plata, que es sacar oro. 3.500 personas. El pueblo, la población original era 4.000.
y llegaban 3.500 de otras partes, de yo no sé cuántos municipios, de otros países, Claro. a sacar ese lodo. Entonces, bueno, resuelva el problema. Entonces tenemos que trabajar con la Corantioquia, la Corporación Ambiental. La manera de entrarle a ese problema es con el agua, que cómo están consumiendo el agua. Inmediatamente esa comunidad del hospital no da abasto, aparecen toda una cantidad de cosas, todo ilegal dentro de ese mundo. Trabaje pues, señor gobernador, a ver cómo trabaja. Yo he trabajado con el alcalde y con una persona de la empresa, la empresa que tenía el título minero legal. Trabajo, amenazas, cómo se hacen esos túneles. Todo esto pues además con un alto riesgo pues inimaginable. Bueno, pues ¿qué necesitamos? La policía, el ejército, los tenemos que judicializar, porque yo no puedo ir llegando a decir cójame porque está haciendo mal. Aquí en Colombia pues hay una fiscalía, hay que pasar por todo ese proceso, Víctor. Y mire usted el problema, cuando íbamos a terminar la gestión, capturado el alcalde y un señor de la compañía porque hacían parte de la banda criminal, con el que yo trabajé Clarísimo. todos los años, Sí. con el que yo vivía angustiado para que lo teníamos que proteger, que no le fuera a pasar nada por las amenazas. Sí. Todo el tiempo trabajando con él para resolver este problema y era de la banda criminal. Estamos aquí. Hay un plan de reducción de la despoblación y de la es bajar del 80 al 40% y es suficiente. Todo en el tema ambiental. El reto es cero deforestación, todo es. Pero los que ya le expliqué el problema, dígame cómo lo hace de cero, porque me faltó una parte del bagre, que me faltó una última componente. Le había hablado de apicultura, silvicultura, otras actividades de reforestación. Nosotros, en mi administración, construimos en el bagre el Centro Minero Ambiental, con el SENA, la Universidad Nacional. Porque todos esos jóvenes que están allá van a hacer minería. Claro. Yo puedo decir, acábese la minería. Muy bien, un genio, pero no sabe qué es lo que está pasando en el territorio. Entonces, con ellos trabajamos y hacemos un programa de formación en estos temas que en Colombia no hay. Es parte grave de las cosas que pasan. Y con esos, preparándolos para que puedan hacer minería ambientalmente responsable. Y los estamos educando. Ellos van a vivir ahí. Si usted vaya a hacer una consulta popular allá, gana la minería de lejos. Pero tenga la certeza pues de que allá no le van a levantar la mano, aquí no hay minería. Es su vida. Todo eso hay que entenderlo dentro de todo este proceso. Entonces, cuando nosotros ponemos esa cifra, es un reto. Cero. Yo quisiera que hubiera cero corrupción, cero criminalidad, todo cero. La extracción con la tecnología que hoy se conoce sí puede ser ambientalmente responsable. Yo no tengo el conocimiento técnico para responder eso con seriedad, con una pregunta seria, ¿cierto? Yo estoy seguro que se puede hacer mucho mejor, que se puede eliminar el mercurio, hay alternativas y hay que incorporar la ciencia dentro de todo este proceso y yo estoy seguro que muchos de esos problemas los podemos resolver. Ahora, que yo le pueda decir, esta es la tecnología, haga esto para esto, sería un irresponsable. Presidente regional y nacional, ¿cuál es su posición? Este es un tema, sin duda, local, pero todo Colombia sabe sobre la Vanderhammer. Pero nadie sabe lo que nosotros hacemos en el Bajo Cauca. Y esa es la Colombia que nosotros tenemos que cambiar, porque es una Colombia que está mirada desde este poder central. Y yo crecí aquí, yo llegué aquí de 17 años y viví 25 y quiero a Bogotá. Yo aquí crecí, nunca me imaginé que me iba a ir de Bogotá. Esta ciudad la quiero. Pero es parte importante de lo que tenemos que entender en este país. En Pereira están en una discusión muy grande sobre el batallón del ejército que está en toda la mitad de Pereira. No me acuerdo cuál es el nombre, San Cristóbal, yo no me acuerdo. San Mateo. San Mateo. Ese es un parque en la mitad de Pereira. Yo espero que sea y va a ser una joya ambiental del planeta, pero eso no se sabe. Y eso es parte de lo que tenemos que cambiar en la política. Yo soy el que viene del territorio y habitualmente en Colombia se miran los territorios como si todos fueran iguales, que es parte de los problemas con el tema ambiental, ¿cierto? Pero hecha esa observación, tenía que aprovechar esa cuña, porque Colombia pues, es profundamente diversa, distinta, y en todas partes hay conflictos como este. Dicho todo esto, yo creo que la Vanderhammer hay que protegerla porque hace parte de la estructura ecológica de la ciudad y entender sus conexiones con las otras partes, con los cerros y con el desarrollo de esta ciudad. Eso es lo que yo creo. Protegerla es no urbanizarla. Y no solamente urbanizarla, sino convertirla en un verdadero parque.
Y hacer un parque hoy es distinto a haber hecho un parque hace 20 años. Porque hace 20 años, si ustedes van, doy ejemplo, sigo con el folclore local. Yo soy el local, el montañero, soy yo, ¿sí? Dentro de todo esto. Vaya usted por todos los pueblos, en general, en Antioquia, pero en Boyacá. Yo vengo de Boyacá, que estuve aquí el fin de semana, que es un departamento que yo quiero mucho. Y ahora, si me dan la oportunidad, les explico por qué Boyacá, o por qué lo quiero mucho, o por qué me produce Boyacá. Pero usted va a todos los pueblos y tumbaron los árboles y todo lo pusieron en cemento. Por todos lados, el alcalde que llegaba es, yo hago el parque, cada alcalde quiere cambiar el parque del pueblo. Y era pavimentarlo y ponerle bancas y desaparecieron los árboles, porque era otra forma de entender el desarrollo. O sea, en un pueblo que tuviera árboles en el parque y no tuviera eso pavimentado, se consideraba de categoría inferior. Todo esto es para que entendamos la evolución. Entonces, la Van der Hammer pues tiene que ser parte de la riqueza ambiental de Bogotá. Y yo creo eso y es necesario, y creo que se ha manejado mal en términos políticos. Yo creo que el alcalde Peñalosa pues ha desnudado ciertos rasgos que son, pues voy a usar esta expresión, patéticos de un gobernante. O sea, cuando él dice, yo he escuchado, cuando dice que Soacha es un hueso, perdón, ¿cuál es la concepción del desarrollo? O sea, ese es el mismo que está en contra de esto, pero mira a Soacha, no Soacha, que es como habitualmente se dice acá, pero ya lo digo más Soacha, como un hueso. Es una forma de entender el desarrollo. Recuerden lo que le hice comentario antes de empezar a responder. En Colombia somos más de 1.100 municipios y hay retos ambientales en toda Colombia. Y yo, viniendo de las regiones, siempre tengo que decirle a todos ustedes, es muy importante en este momento, y estamos en este día, estamos llenos de Van der Hammers y temas. No se nos olvide que Colombia es muy grande, muy diversa, y necesitamos que nos vean esto en todos los territorios. Ustedes les sugiero, muy bien, armen una red Sapiens por todas partes, porque hay un fenómeno bien interesante en Colombia. Es el propósito. Bueno, en todo caso, que se vean el Batallón San Mateo, todas esas discusiones, que por todas partes está Colombia hecha de estas discusiones. Y entonces que sean las Van der Hammer y todas esas otras discusiones en todo el país. Porque si desde Bogotá se le da visibilidad a los que no son de Bogotá, eso le da fuerza a todo esto. Yo he recorrido Colombia en términos políticos, y fuera de eso, pues una gran parte de mi actividad es caminando. Entonces aquí no tienen tanquetas, yo voy por toda la calle y no me tienen que estar rodeando, nada. Y cuando salga tampoco. Pero el tema ambiental es un tema que está presente en todo Colombia. Esa es una de las transformaciones extraordinarias de nuestro país, evolución. En todas partes hay conciencia ambiental. Es impresionante. Y hace 8 años que estuvimos en campaña presidencial, 10 años con Mocus, y antes de Mocus en campaña, no era así. Y exponencialmente, tal vez podamos decir, ha crecido la preocupación por el tema ambiental. Y no es una locura de unos locos que están en contra del desarrollo, que muchas veces se dice pues que es real. Yo recuerdo, hay un señor que me llama a mí de Acacias Meta, se llama Hernando Ballena, fuera de eso me llama los sábados a las 6 de la mañana, pero tiene un programa y está discutiendo los temas ambientales. Un programa que nosotros hicimos en la Gobernación de Antioquia, que me da mucho orgullo, que tiene que ver con la educación ambiental. Ese es un capítulo. Yo creo que hay un reto era clubes de defensores del agua en todos los pueblos, y había mayores y jóvenes defensores del agua, y entonces iban a reconocer su territorio. O sea, están pasando cosas, por eso que yo tengo fe en todas estas cosas. 18 años, este año sí vamos a trabajar con la ciénaga. ¿Y qué vamos a hacer? Pues trabajar con la ciénaga, eso vamos a hacer. Ahora, cuando yo digo, yo he sido gobernante, y lo que yo he dicho lo he cumplido. ¿Y sabe con quién vamos a trabajar? Con Sandra Vilarde, que es la que ha estudiado la ciénaga, que sabe todos los detalles y todas las cosas. Y esos problemas se pueden resolver. Entonces les hacemos un plan de trabajo a la ciénaga. Estoy seguro que ya hay una gran cantidad de conocimiento acumulado. Tú me estás describiendo una cantidad de detalles, pero lo importante acá es la voluntad de hacerlo. Vamos a hahacerlo, trabajamos con los que saben hacerlo, y lo que he dicho todo el tiempo, y trazamos una ruta para hacerlo. Pero es una decisión política. Ese es el punto de todo esto.
Sí, y con Mariana ya lo habíamos hablado. Lo que pasa es que en el texto no estaba y lo vamos a poner en el texto. Y fíjese usted, porque yo empecé esta jornada el 12 de enero en San Andrés. Y estuve en San Andrés y en Providencia, que es un sitio lindísimo. La semana pasada estuvimos en el Foro del Pacífico, ya estaba en Tumaco. Y habitualmente, por la condición de Colombia, al estar nuestra capital en el corazón de Colombia, 2.600 metros más cerca de las estrellas, el desarrollo ha estado en función de la capital. Y por ejemplo, pues le hemos dado siempre la espalda al mar. Eso es parte de nuestra historia. Recomiendo un libro de historia fuera de Sapiens, que es el de Jorge Orlando Melo, que se llama Historia Mínima de Colombia. Porque es que necesitamos entender muchas de estas cosas. Y parte de lo que hemos hecho es que nos vinimos para el centro y le dimos la espalda al mar. Tengo un gran amigo también en La Guajira, Wilder Guerra, que es el que me ha explicado. O sea, yo aprendo. A mí me gusta aprender y escuchar y entender qué es lo que pasa y por qué le hemos dado la espalda al mar. Esa historia nuestra, ese es uno que tenemos en la tabla de los que debe, lo tenemos ahí. En San Andrés estamos, pues San Andrés es el sitio que más recibe atención ya dentro del mar, no estoy hablando pues de las costas. Y San Andrés tiene una cantidad de problemas ambientales, empezando porque tenemos que proteger la Erosión costera. No solamente la erosión costera, lo de los corales, ¿cómo se llama? Sea flower. Sea flower, sí. San Andrés es una crisis ambiental. No tienen acueducto. Leí hace poco que el método del submarino estaba presentando fallas. Está sobrepoblada, hay conflictos sociales entre raizales y pañas, en fin. Todo eso lo tenemos que atender nosotros. Estamos mirando el mar, por lo menos desde la costa, como posibilidad de desarrollo también económico. Entonces tiene que ver con los puertos, tiene que ver con Buenaventura, que presenta los problemas ambientales, en fin, todo eso. Pero ya los empezamos a reconocer, ese es el paso para empezar a resolverlos, reconocerlos y hacerlos explícitos. Ustedes han dicho en su programa que se vislumbra para hacer esa transición. Siempre estamos hablando de que ya se va a acabar y realmente no se ha acabado, porque con esto también venimos desde hace un tiempo, ¿cierto? Pero digamos pues que toda explotación tiene que ser con el rigor ambiental, con todo ese rigor. Ahora, nosotros estamos proponiendo una forma distinta del desarrollo productivo y es con el desarrollo regional. Vamos a cada territorio. En cada territorio convocamos a los consejos regionales de competitividad, las universidades, el mundo de empresarios, los gobernantes, alcaldes y gobernadores. Y yo siempre digo, involucra a los gobernantes. Esto no es que desde Bogotá nos van a decir en cada parte cómo es que se hacen las cosas, que muchas veces se ha pensado que ese es el desarrollo. El que no participa no se compromete. Y sobre ese terreno miramos cuáles son las vocaciones productivas de esa región. Entre otras, con el catastro multipropósito que tenemos que avanzar, cuál es el uso del suelo. Hay unos territorios que tienen un uso potencial del suelo y nosotros tenemos que ir virando a que se dé esa coincidencia entre la potencialidad que tiene y el uso que se le da. ¿Cuáles son las actividades productivas que en ese territorio nosotros tenemos? ¿Cuáles son las personas que tenemos para avanzar en ese desarrollo productivo? ¿Cuál es el proyecto de educación? Así es como nosotros lo organizamos. Esto no va a salir del cielo. Yo dijera, bueno, a partir de ahora, ya, se acabó el petróleo y aquí está lo que trajo Fajardo. No es así el mundo real. Explico un caso, pues, ya que me pone el tema. Buenaventura. Buenaventura es un caso doloroso, donde hay un gran puerto, con muy buenas condiciones, entra y sale la gran riqueza y la pobreza está a los lados. Y habitualmente se dicen todos los proyectos para Buenaventura, eso lo dije yo en el debate del Pacífico la semana pasada. Y entonces hay una gran cantidad de proyectos, cómo hacer nuevas manufacturas dentro del puerto, en fin, un montón de cosas que tienen sentido. Y yo preguntaba, porque no se habló ni de educación ni de corrupción, y yo preguntaba, perdón, ¿quién lo va a hacer? Porque el problema de todo esto es que se propone un desarrollo, pero la gente que está allá no tiene la capacidad, no tiene la educación para avanzar en ese desarrollo. Entonces lo que pasa es que vienen de otras partes a hacérselo y siempre está la pobreza. Eso es lo que yo creo, así es como se procede para enfrentar
lo que viene para Colombia, con o sin petróleo, porque si hubiera algo extraordinario, pues listo, dígame qué es y lo hacemos, pero no hay, y las cosas se construyen, y por eso le estamos apostando a un desarrollo productivo que tenga ese carácter regional. Ejemplo, Boyacá, y yo dije ahora que quería hablar de Boyacá. Estuve el fin de semana en Boyacá, a manera de anécdota. Mi abuelo paterno, que yo no conocí porque se murió cuando mi papá tenía 10 años, era boyacense. De Chiquinquirá vienen los Fajardo. Que a mí me da risa muchas veces que dicen, no, las regiones y regionalistas. Y mi abuelo era de Chiquinquirá. Pero bueno, aparte de mi abuelo, que le rindo un homenaje al hombre que no conocí, Boyacá tiene la mejor educación de Colombia. Si ustedes miran los resultados en las pruebas saber, es Boyacá. El territorio, pues ustedes saben mejor que yo, la riqueza del territorio boyacense, desde Puerto Boyacá, el río Magdalena, que nos lo han robado con la corrupción, hasta la Sierra Nevada del Cocuy. Tiene todo, ¿sí? Y fuera de eso es el departamento más pacífico de Colombia. Tiene todas las condiciones que queremos. Gente con la mejor educación, tiene la riqueza de la naturaleza y tiene la paz. Bueno, digan cómo se hace pues. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a articular esos proyectos en el sentido que yo estoy diciendo. Y eso significa, para no dejar de decirlo, una lucha frontal contra la corrupción. Porque lo que yo estoy diciendo rompe con la mermelada, que es el último término para explicar que en Bogotá el gobierno nacional a unos congresistas que le ayudaron a ganar le entrega la plata. Estoy haciendo una caricatura, por supuesto. Y entonces esos congresistas se van para su territorio y entonces buscan a unos alcaldes amigos y entonces aquí hay plata para usted, hay plata para usted, hay plata para usted. Este contrato lo vamos a hacer y lo va a hacer tal señor que está por allá en la esquina, ¿sí? Y entonces empieza a repartir la riqueza, la va repartiendo por pedazos y otra plata va para su bolsillo. No hay ningún recurso con petróleo, con lo que quiera. Con esa política no hay verdadero desarrollo. ¿Qué hacen los institutos populares? ¿Cuál es el camino, digamos, para resolver esa presión? Pues mire, yo le doy el principio, que es lo que determina cómo se escoge el camino. Las consultas populares son legítimas y hay que reconocerlas. Y vuelvo a mi experiencia, porque es que yo cuando hablo de consultas populares no estoy hablando de una ley donde usted le pone 700 cosas y con eso resolvió el problema, que es lo habitual, ya lo he dicho 70 veces hoy en esta entrevista con ustedes. Entonces, resulta que el principio acá es que el subsuelo es de la nación, pongámoslo con el oro, pues que es uno de los más problemáticos dentro de todo esto. Santurbán tiene que ver con el oro, Cajamarca, en fin, todo lo que ocurre con el agua y los temas ambientales. Pero aquí se creyó que entonces el gobierno nacional, el Estado colombiano es el dueño del subsuelo y lo que pasa sobre la superficie es irrelevante en la manera como se entendía. Hoy tenemos el Código Minero del 2001, ¿sí? Entonces, lo más elemental es reconocer que en la superficie, o sea, que esa no es la sola riqueza, sino hay una riqueza cultural, cómo vive la gente, de qué vive, cuál es su historia. Hay una riqueza ambiental que está medida ya en otra forma de entender el desarrollo y de entender esa riqueza. Entonces, por eso las consultas populares tienen todo el sentido. Ahora, yo creo que se pueden organizar bien las consultas, se puede dar una discusión rigurosa acerca de qué es lo que ocurre o no ocurre. Yo creo en la pedagogía, yo soy un profesor, yo creo en la capacidad de trabajar con las comunidades, porque yo he trabajado con las comunidades. Nosotros hicimos el presupuesto participativo, con todos los municipios de Antioquia hicimos un plan de trabajo. O sea, cuando yo estoy hablando de que vamos a hacerlo así, no es charlando, es porque lo hemos hecho, acuerdos municipales, discutiendo con cada alcalde cuáles serían y cómo se utilizan los recursos. Sin duda, les hablé de ejemplos, en el Bajo Cauca nadie va a votar en contra del oro, sino el reto es cómo se transforma. En el suroeste de Antioquia, para hablar pues de ejemplos donde yo he tenido, por supuesto que nosotros apoyamos las consultas populares en el suroeste de Antioquia, en el municipio de Jardín, en Jericó, que se pensaba que llegaba una minería que tenía permiso de explotación sin ningún tipo de licencia. A mí me tocó como gobernante, porque Antioquia es el único departamento que puede titular, el único. El Ministerio de Minas, que es el encargado de la titulación en cualquier lugar del territorio, en el departamento de Antioquia le cede ese poder de titular.
y allá hay una Secretaría de Minas, y hay una historia porque está la Facultad de Minas en la Universidad Nacional, o sea, tiene que ver con la cultura. Yo por eso siempre le digo a la gente, ojo con las culturas, porque, por ejemplo, en Antioquia, la primera riqueza fue el oro. Estaban atrapados por allá en unas montañas muy lejos de Bogotá, y entonces era la explotación del oro, que después se convirtió en el desarrollo industrial y tiene que ver con la cultura. Pero yo creo en esas consultas populares y las apoyamos, pero tiene que ser una buena discusión y tenemos que aprender a discutir. En Colombia tenemos que aprender a discutir y poner los balances y que la gente tenga información para tomar decisiones, eso es lo que yo creo. Perfecto. Muchas gracias.